Alerta en C5N, 10 meses consecutivos de caída del empleo en la Argentina. Con esta información, Fernando Alonso. Fernando, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Un gusto estar charlando con vos. Gracias, Fernando. Salieron los números de, bueno, lo que era el Ministerio de Trabajo, ahora ya no es más, es una secretaría dentro del Ministerio de Producción, y lo que está mostrando es el 10º mes consecutivo con caída interanual en el nivel de empleo. 1.4% es ahora la caída del empleo, y con una particularidad, Adrián, lo único que está subiendo, lo único que crea empleo en Argentina es el trabajo doméstico. Y esto tiene que ver con la crisis que están atravesando las familias, que obliga a todos los miembros de la familia a salir a buscar trabajo, en especial a las mujeres, y en especial a las mujeres que encuentran el trabajo más elemental, no tienen la capacidad, no tienen la posibilidad, la economía no les da la posibilidad de un trabajo mejor. Entonces es el único motor, el único crecimiento del empleo se está dando en el empleo doméstico. Qué dato importante el que estás dando, Fernando. Solamente está creciendo en la Argentina el empleo doméstico debido a que, bueno, los dueños de casa, papá, mamá, abuelos deben salir a buscar trabajo por la crisis económica, porque ¿cuántas familias ya no llegan a fin de mes? Son muchísimas. Es así, y lo que sucede es que cuando no se consigue trabajo en las fábricas, que es el sector que más destruyó empleo en estos últimos 3 años y medio, empiezan a buscarse, y no hay trabajo fundamentalmente en las changas, en el Gran Buenos Aires, no hay trabajo en la construcción, que es otro de los grandes generadores de empleo. Pasa esta situación, ¿no? Que da que cae el empleo en todos los sectores formales de la economía, y en el más elemental es donde hay un pequeño movimiento que te diré, Adrián, que está para investigar. Vamos a ver si podemos detectar qué hay dentro de ese empleo en casas particulares, como se lo denomina en la jerga del de la Secretaría de Empleo, porque no sea cosa que estén registrando otro tipo de empleo porque ese es más barato, ¿no? Entonces haya alguna minimalización del empleo para pagar menos cargas y menos salario. Pero en concreto van 10 meses de destrucción de empleo neto en la economía argentina en la medición interanual. Hola Fer, ¿cómo estás? Mariano Martín te saluda. Quería compartir con vos esta idea y con Adrián de cómo se fue precarizando cada vez más el mercado de trabajo en la Argentina, porque en un contexto de permanente caída y de deterioro del empleo, lo que sí podemos decir es que lo único que fue zafando, entre comillas, a lo largo de las distintas etapas del macrismo fue, bueno, al principio había un poco de crecimiento en la construcción porque el gobierno había resuelto poner plata en la obra pública. Todo lo demás caía. Después, la siguiente etapa fue caída generalizada y a salvo quedaba parcialmente, ¿qué cosa? El monotributismo, el empleo en changas, el trabajo temporario, es decir, el trabajo que uno incluso podría asignarle a los empleados de las aplicaciones, los deliveries. Eso también quedó ahora fuera. Y ahora está esta tercera etapa donde lo único que pareciera estar un poco a salvo de la debacle generalizada es el trabajo en casas particulares, con lo cual, sin desmerecer, por supuesto, ni muchísimo menos, el trabajo en casas particulares, obviamente se trata de un empleo con mucha menos calificación, mucho menos preparación, mucha menos capacitación y mucha menos estabilidad y regularidad que la que tiene el trabajo industrial y el trabajo en el sector formal de la economía. A ver, Fernando, ¿te escuchamos? ¿Vos sabés? Ahí está. Vos sabés que estaba revisando las estadísticas, 12% cayó en forma interanual el empleo del lo que se conoce como monotributo social. Y esto es muy importante porque era el sector de menos ingresos, el sector que estaba menos protegido, que había encontrado en el monotributo social la posibilidad de facturar algo y de tener algún ingreso legítimo. 12%. Y cayó 1% el monotributo, que era el otro efecto que, como vos estabas describiendo, Mariano, se había registrado en la primera etapa del gobierno, cuando despedían a los trabajadores y los volvían a contratar como monotributistas para no hacerle todos los aportes
sociales. Bueno, ya no se da ninguno de los dos fenómenos. Fer, y eso empleo que, por otro lado, el gobierno enmascaraba bajo la figura de los emprendedores. Es decir, lo que para el gobierno son el emprendedurismo, la meritocracia, son ni más ni menos que monotributistas sociales que tienen las formas más precarias y que aún así están perdiendo posiciones, y también los monotributistas del régimen general. Sí, los monotributistas que vos, Mariano, sos consciente de que muchos empleados en relación de dependencia eran despedidos y recontratados como monotributistas, está haciendo generar este mecanismo perverso para dejar de aportar y dejar de tener empleados en relación de dependencia. Sí, quitándole peso a la nómina y a la nómina salarial y a los aportes por empleado. Exacto, así que es muy grave lo que se está dando en todo el sector del empleo formal de la economía y el informal, por supuesto, porque cuando lo resiente uno se resiente el otro, es el otro fenómeno que estabas describiendo vos. En un primer momento se rompía empleo formal y se generaba informal, estás en un momento de la economía donde no se genera ninguno de los dos empleos. Fer, el próximo índice del INDEC de inflación, ¿cuándo se va a conocer? Y seguramente ascienda a 2 dígitos. ¿Qué información manejás? No, me imagino, Adrián, que te decís el índice de desempleo, ¿no? El de Correcto, de desempleo. El de desempleo. Recién para fin de año se va a conocer el nuevo índice de desempleo, ¿no? Mariano lo tiene mejor esas estadísticas, pero ya tuvimos el informe del primer semestre, falta el informe del segundo, que va a estar para fin de año, y ahí se va a dar seguramente un crecimiento consolidándose ya en los 2 dígitos. Ya estamos en 2 dígitos y se va a consolidar ahí arriba. Fer, ayer hablábamos con Ismael Bermúdez y él decía, ¿no?, en la entrevista que manteníamos con él, repasando a modo de resumen los 4 años de Macri y cómo han impactado el modelo económico en los sectores que hacen a la economía. No hay un solo indicador hoy por hoy que haya crecido en la era Macri. La retracción sigue, muy presente, ¿no? Bueno, si uno toma el estimador mensual de actividad económica, la imagen que elabora el INDEC y que muestra el anticipo de la evolución de la actividad económica del país, lo único que está creciendo hoy es la producción primaria agropecuaria, y que tiene que ver con la sequía del 2018, entonces estadísticamente este año tenés crecimiento muy importante. Vamos a tener, como todos los estimo, una cosecha récord, pero sacando ese sector de la economía, todo lo demás está en retroceso, y todo lo demás incluye al sistema financiero. Uno habla de la timba financiera, de este modelo de valorización financiera, pero incluso en este modelo, el negocio financiero, el negocio de prestar y de brindar servicios financieros está en caída. Lo único que ganan es con la tasa de interés de las LELIQ que paga el Banco Central, y que extrañamente es lo único, una de las pocas cosas que ayer el gobierno decidió no defoltear y seguir pagando la tasa de LELIQ, que es la que está exprimiendo, la que está ahogando, la que está así generando esta brutal recesión de la economía. Bueno, esa es la única que el gobierno garantiza que se va a seguir pagando. Fernando, te agradecemos por habernos traído este dato tan importante. Seguramente te vamos a volver a ver esta noche con Gustavo Silvestre. Muchas gracias, Fernando Alonso. Un abrazo. Bien, momento de pausa y enseguida continuamos con más Minuto a Minuto.